Porque la inteligencia artificial no solamente te va a permitir leer y consumir de una manera más eficiente, sino que también nos va a permitir, tal vez, y casi seguro, y para eso vamos a profundizar en este panel, detectar enfermedades antes de lo que lo puede hacer un humano. Sí, escuchaste bien. Detectar enfermedades o la gravedad de una enfermedad antes de los humanos. Y eso ya es, nada, vida. Le voy a dar la bienvenida a quienes van a compartir el panel. Acá somos dos, pero hay más speakers. Le doy la bienvenida a Mauricio Farés, CEO y cofundador de Entelai. Entelai es una empresa que ofrece servicios de inteligencia artificial en la industria de la salud. Con Mauricio vamos a profundizar un poco sobre esto, ¿no? Que estamos hablando sobre la medicina preventiva y todo lo que permite la tecnología. ¿Cómo andás, Mauricio? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Acá definía tu emprendimiento. ¿Sos médico, neurólogo? ¿Cuándo dejaste el consultorio y por qué? Todavía sigo haciendo consultorio, no tanto como antes, y yo como neurólogo, que fue el inicio, ¿no? El puntapié para esta empresa, uno de los desafíos que teníamos como neurólogo es eso, tratar de dar un mejor servicio a nuestros pacientes, de medir, de detectar antes enfermedades, y a veces el ojo humano tiene sus limitaciones, y ahí es donde la inteligencia artificial permite ampliar, aumentar las capacidades que tenemos con los médicos y detectar antes cosas que quizás nos demoraba tiempo o que no nos daba la precisión, y eso llevaba a que quizás a los pacientes no le pudiéramos dar las certezas que hay enfermedades que requieren realmente dar certeza porque implica cambiar tratamiento, etcétera. No, además, Mauricio, y en un ratito también vamos a profundizar, antes de darle la bienvenida al resto de los speakers, el tiempo es clave a la hora de detectar una enfermedad. Entonces, la posibilidad de detectarla antes es casi te define entre vivir o no vivir. Exacto, hay enfermedades, bueno, el caso quizás más claro es el cáncer de mama o cualquier cáncer, ¿no? Donde el tiempo al tratamiento puede implicar cambios drásticos en la sobrevida, y ahí los algoritmos de inteligencia artificial ayudan un montón a los especialistas a detectar antes, a tomar decisiones. Incluso tenemos casos muy interesantes que un año antes los algoritmos ya pueden ayudar a detectar este tipo de patologías. Entonces, la combinación, la ayuda a los médicos es parte de lo que creemos que la inteligencia artificial está revolucionando la medicina, ayudando a los médicos a trabajar mejor y a dar un mejor servicio a los pacientes, que es lo que como médicos prometemos, juramos y tratamos de hacer. Bueno, Mauricio, vamos a profundizar un poco más sobre todo eso. Le voy a dar la bienvenida a Camila de Panfilis. Camila es directora de Mamotest, está en forma virtual. ¿Desde dónde? Hola, Camila, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Muy buenos días. ¿Dónde estás? Bueno, sí, estamos en Suiza porque recibimos un reconocimiento. Naciones Unidas nos eligió como una de las 4 empresas de salud con un modelo de negocios validado y potencial para cambiar el sistema de salud a nivel mundial, por la contribución que hacemos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para el 2030. Uy, Camila, nos spoileaste el premio, pero todavía no contamos bien a qué se dedica la compañía. Estás en Mamotest desde el año 2017. Sos una mujer impulsora de la innovación social en salud, diseñadora industrial en la UBA, que terminaste trabajando en este proyecto. Contanos un poco qué es Mamotest y cuál es su relación justamente con la inteligencia artificial. Bueno, Mamotest es una empresa de impacto social que nació en Argentina hace ya 9 años, con la misión principal de disminuir drásticamente las muertes por cáncer de mama. A través de una solución integral que incluye concientización, telediagnóstico y seguimiento a pacientes de riesgo, logramos que poblaciones vulnerables, ya sea social, económica o geográficamente, tengan acceso y garantizarles un tratamiento personalizado en tiempo y forma. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, no sé si querés que profundice un poquito más. Sí, ahora. por supuesto. Bien, comenzamos hace algunos años primero desarrollando inteligencia artificial en lo que era quizás más natural, que era el diagnóstico, ya que contábamos con un histórico de miles de cientos de imágenes
médicas, o sea, de mamografías, y un flujo de diagnósticos diarios que nos permitía validar el algoritmo y entrenarlo continuamente. Si bien logramos muy buenos resultados, sabíamos que el mantenimiento y desarrollo permanente de esta tecnología requería un esfuerzo muy, muy enfocado y preferíamos asignar nuestros recursos a desarrollar inteligencia artificial en donde creíamos que aportábamos mayor valor agregado, que era el seguimiento de pacientes. Por eso este año nos aliamos a través de una joint venture con una empresa de inteligencia artificial alemana que cuenta con un algoritmo de diagnóstico especializado en detección mamaria. Y nosotros pasamos a dedicarnos 100% a la implementación de inteligencia artificial para lo que es el seguimiento de pacientes. Bueno, sobre eso Esto vamos a... incluye... Sí, perdón, Cami, ¿eso incluye? No, esto incluye la identificación de riesgo, la comunicación y contención a pacientes que están atravesando la enfermedad, la selección de tratamientos adecuados, y todo, digamos, poder implementar todo esto nos lo permitió a nosotros el diseño de la estructuración de datos que fuimos recabando todos estos años y que nutren estas tecnologías. Le vamos a dar la bienvenida, Camila, también a Elmer Fernández. Elmer es investigador del CONICET, es ingeniero biomédico egresado en la Universidad de Entre Ríos, tiene un doctorado en computación avanzada. ¿Estás en línea, Elmer? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un saludo para todos ahí y para toda tu audiencia. Bueno, un placer que compartas con nosotros este espacio. Sos doctor en computación avanzado e inteligencia artificial y hace más de 20 años que estudiás este tema. ¿Alguien hablaba de este tema hace 20 años? Bueno, en Argentina en realidad era todo muy nuevo en esa época. Así que, bueno, nos lanzamos a nosotros en esa época porque era bastante interesante y nos parecía el futuro, ¿no? Hoy ya es el presente. El presente, claro. Así que sí, fue todo un camino de innovar y de aprender y de probar, y así que fue muy interesante, la verdad que muy, muy divertido también. Y en tu caso también participaste de un proyecto, ¿no?, relacionado con la enfermedad de cáncer de mama. Sí, nosotros en el laboratorio o digamos en toda mi carrera lo que nos enfocamos fue a todos los procesos que tengan que ver con la ciencia de datos, ¿no? Desde la adquisición, el procesamiento y la entrega de resultados. Y por toda esa experiencia, bueno, yo fui convocado a coordinar todo el área de datos y de analítica del proyecto de cáncer de mama en Latinoamérica, ¿sí? El objetivo fue caracterizar el cáncer de mama en mujeres latinoamericanas, fundamentalmente porque la mayoría de los procesos diagnósticos o de la farmacoterapia o de las bases de datos actuales o de los estudios están fundamentalmente realizados sobre poblaciones no latinas, digamos, ¿no? De hecho, la proporción de datos latinoamericanos o de población latina en las bases de datos internacionales es menor al 5% en general. Mauricio, lo adelantabas al comienzo de la charla, el poder de la inteligencia artificial para prevenir enfermedades. Bájanos bien a tierra. Es decir, yo me voy a hacer un estudio médico, el que fuera. Es decir, ¿cuándo ingresa la aplicación de la inteligencia artificial y qué permite? Si yo puedo ir como paciente y puedo pedir en un instituto, bueno, me pueden aplicar inteligencia artificial, ¿cómo llego yo a ese beneficio de tener la información antes a partir de la tecnología? Claro. Hoy, mira, para ponerlo de manera gráfica, nosotros hoy vemos como a la inteligencia artificial como una capa de servicios, como una llave que damos al paciente entre el paciente, el médico o el hospital. Entonces, ese acceso que le damos al paciente para que tenga un mejor servicio, en general se transforma o la realidad es que cuando uno va a un centro que cuenta con un servicio de inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso que estamos hablando ahora más concretamente, por lo que estamos contando los panelistas, es para un análisis de una imagen médica. Entonces, para la detección de alguna enfermedad en una mamografía o en una imagen,
ese centro, ese hospital, tiene que tener un servicio asociado de inteligencia artificial, que le dé un soporte al médico. Entonces, vos vas, te haces una mamografía, te haces una resonancia, cualquier estudio de imágenes, ese centro generalmente tiene asociado algún tipo de servicio, o local o en la nube de alguna manera. Entonces, cuando el médico va a revisar tu estudio, ya cuenta con el soporte de inteligencia artificial. Eso es a nivel mundial cómo se está utilizando. ¿Y se puede aplicar a cualquier tipo de estudio? En general, hoy hay más de 50 empresas en todo el mundo que están dando servicios que van desde cáncer de próstata, cáncer de mama, lo que es cerebro, demencia. Hay, te diría, un montón de algoritmos para la mayoría de las enfermedades más relevantes que se usan para algún grado de soporte para prevención o para cuantificación. Entonces, cada centro que utiliza estos algoritmos va a ayudar a que el paciente, al médico, tenga algún tipo de soporte diagnóstico, y el modelo es muy sencillo y por eso se aceleró mucho en este último tiempo, porque es cuestión de que el hospital o el centro se conecte a alguno de estos servicios y que el paciente en general no tiene que hacer nada, simplemente se hace el estudio como siempre y después el médico ya tiene el servicio incorporado. Y por eso es tan revolucionario, porque no implica un cambio abrupto en la forma de trabajo, no hay que comprar un equipamiento nuevo, no hay que hacer nada, es simplemente un servicio adicional, un soporte adicional para los médicos, y que por otra parte también es muy democratizador porque está disponible en cualquier parte. O sea, lo único que se necesita es Internet. Con lo cual, teniendo Internet o teniendo un servidor muy chiquito, hoy no necesitas ni venirte a Buenos Aires. Cualquier centro en cualquier parte del mundo lo puede tener. Camila, hablabas del joint venture que realizó la compañía y la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Esto cómo cambia los proyectos de la compañía? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que viene? Bueno, ahora estamos arrancando una expansión geográfica muy fuerte, comenzando por México, y un poco, y como bien decían, la inteligencia artificial hoy nos permite escalar de manera significativa lo que es la prestación de estos servicios, porque se aceleran muchísimo los tiempos de diagnóstico por un lado, y por lo cual se pueden bajar los costos de diagnóstico dando tarifas más accesibles a las pacientes, que es justamente lo que busca nuestra compañía. Nosotros diseñamos hace algunos años una plataforma que lo que hace es conectar a centros de diagnóstico, pacientes, médicos y los centros, digamos, que generan las imágenes, pudiendo de alguna manera dar a las pacientes una visión 360, pasar a ser dueñas de su información y poder así garantizarles que no solamente se queden con un diagnóstico en la mano, sino que efectivamente accedan a un tratamiento en tiempo temprano, ¿no? que es lo que salva la vida de estas pacientes. Por eso hoy lo que estamos buscando de Mamotest es bajar los costos lo más que podamos, utilizando tecnologías que nos permitan escalar la solución y poder enfocar nuestros esfuerzos en donde sabemos que aún hay mucho trabajo por hacer. Elmer, hablamos de la aplicación de la tecnología de la inteligencia artificial a la salud y se pone el tema de medicina de precisión en la agenda, ¿no? ¿Qué es y cuáles son los beneficios concretos? La medicina de precisión lo que intenta es, en función de las características del paciente, tratar de asignarle la mejor terapia para ese paciente particular, de manera tal de que poder garantizarle una tasa de éxito mayor, ¿sí? No solamente que se cure, sino que su calidad de vida en el proceso sea mejor que la actual, ¿no? Salir un poquito del paradigma de asociar terapia con la enfermedad, ahora asociamos la terapia con las características propias del paciente. Y en ese contexto, la ciencia de datos, o la inteligencia artificial, o todos los procesos analíticos juegan un rol fundamental, porque para poder caracterizar un paciente, o para poder decir que tus características me dicen a mí o le dicen al médico, básicamente, que tu tratamiento más adecuado es necesitamos de datos y obviamente de algoritmos. El beneficio, bueno, son muchos, ¿no? Por un lado, llegar a un diagnóstico preciso, a lo mejor en forma más eficiente y más rápida, con mayor certeza.
Y por el otro, obviamente, termina siendo beneficioso para el paciente porque termina teniendo una terapia que es menos, que es más beneficiosa para él, menos, con menos efectos adversos y mejorando su calidad de vida, y eso impacta no solamente la calidad de vida del paciente, sino la calidad de vida de su entorno social, ¿no? Mauricio, ¿y cuál es la receptividad acá en la Argentina? ¿La industria de la salud está abierta a este tipo de innovación? ¿Se animan? ¿Crees que es fundamental? ¿Lo imaginás en el corto o mediano plazo como algo instalado en todos los centros médicos? ¿Cómo estás viendo? ¿Cuáles son las perspectivas? Hay de todo, como en todos los países. Argentina en ese sentido tiene un sistema de salud muy bueno, muy robusto, con un nivel de capacitación y de especialización de profesionales excelentes, con lo cual la receptividad fue muy buena. En estos últimos años en pandemia, obviamente el foco estuvo un poco en adoptar procesos, se digitalizó un montón, con lo cual se aceleraron muchísimo estos procesos. Antes la telemedicina o el telediagnóstico, que era algo que es un requisito muy importante para utilizar procesos de inteligencia artificial, siempre había peros y bloqueos, y de golpe con la pandemia... Es que necesitábamos como tener el médico ahí. A veces uno necesita el No, pero digo, obviamente la pandemia está y fue muy negativa en muchísimos aspectos, sí, pero para el sistema de salud, que en Argentina tuvo una respuesta excelente, de parte de los profesionales, creo que fue muy bueno en ese sentido, que aceleró mucho los procesos y demostró que el sistema, y siempre los médicos que siempre tenemos esa iniciativa de estar a la vanguardia, está muy dispuesta a aceptar esto, y por eso Argentina es uno de los primeros países que está adoptando este tipo de tecnologías. Y siempre, como todo cambio, tenés los que se llaman los early adopters, los que están más entusiasmados, y gente que por ahí se resiste un poco más al cambio, pero en general la recepción es muy buena, y de hecho Argentina tiene una base instalada de hospitales y de centros con inteligencia artificial, una de las más grandes de la región, y va a seguir creciendo seguramente. Así que... Hablábamos de que la aplicación de la inteligencia artificial puede detectar en forma más rápida que el ojo humano. ¿Hay una estadística, por ejemplo, hay números de cuánto antes te puede detectar una enfermedad en relación al ojo humano? Mira, varía muchísimo. Claro, depende del diagnóstico. Claro, muchísimo depende del diagnóstico. Lo que nosotros estamos viendo es que hay casos, como te decía, de hasta un año. En algunos casos hay procesos que llevan 3 o 4 años de demora tradicionalmente, que nosotros estamos viendo que se acortan a meses o años, con lo cual, dependiendo de la enfermedad y dependiendo de la utilización de la tecnología, esos procesos se acortan radicalmente, con lo cual también hay hablamos mucho de la tecnología, y nuestro aprendizaje en este tiempo de trabajar en toda Latinoamérica ha sido que es clave la tecnología, pero al fin y al cabo es una herramienta que los humanos tenemos que utilizar. Entonces, al principio se hablaba mucho, bueno, la tecnología, se plantea un escenario quizás un poco apocalíptico, va a reemplazar a todos, y lo que nosotros estamos viendo es precisamente todo lo contrario, que está generando una elevación de los procesos, una mejora en los procesos, y en el cual los médicos están jerarquizando mucho su trabajo, poniendo el foco en las cosas importantes, y eso creo que es lo lindo de esta tecnología, que está mostrando cómo los médicos pueden trabajar mejor, más cómodos, dar un servicio de mejor calidad a través de una tecnología tan buena como la inteligencia artificial. Sí, siempre cuando hacemos estos encuentros y analizamos un poco el avance tecnológico, cómo nos cambia la vida, y está siempre ese mito del reemplazo, al final nos damos cuenta que esto nos permite, el avance de la tecnología nos permite que los humanos podamos dedicarnos a lo que generamos más valor agregado, ¿no? Que lo que puede resolver una máquina lo resuelve, y nosotros poder generar acciones en lo que sumamos valor. Pero sin lugar a dudas, como médico, uno miraba hace poco, salieron estudios de lo que se llama el burnout, que es el desgaste en los neurólogos, que está por encima del 50%, y en todas las profesiones, en todo a nivel mundial, está a un nivel altísimo. Y ningún médico, ninguna profesión puede trabajar con una sobrecarga, con un exceso. Y si uno analiza, dice, bueno, el tiempo de consulta, en el mejor de los casos es 30 minutos, 20, en la realidad 10, 15 minutos, y lo que se gasta en esa consulta, que uno dice, bueno, de 20 minutos tiene que ser 18 de hablar con el paciente, contener, explicar,
y la realidad es que se usa más del 50% en temas administrativos, burocráticos, Claro. el otro 25% en cuestiones de revisar estudios y el porcentaje más chico en confortar al paciente y hablar del diagnóstico. Sí. Y hoy con la tecnología vemos que si la tecnología nos ayuda en causar el diagnóstico, en resolver temas burocráticos, administrativos, el médico puede dedicarse a lo que, suma más al valor. humano, Claro. que es, bueno, tenés alguna duda, hablemos de tu diagnóstico, mira acá este algoritmo me está hablando de esto, entonces este es tu diagnóstico, esto es lo que va a pasar a futuro, si esto termina siendo un cáncer, hay que hacer este tratamiento, y eso es lo que ya estamos viendo y que en los próximos años se va a profundizar y va a ser un cambio radical en la medicina. Camila, estamos hablando un poco también de prevención. ¿Cómo educan desde la compañía en la que trabajás en la detección temprana, ¿no?, del cáncer de mama? Sí, está muy buena la pregunta. La verdad es que la concientización, la educación, la sensibilización es fundamental. Para que se den una idea, es una enfermedad. La OMS este año declaró el cáncer de mama como el cáncer más común en el mundo, superando el cáncer de pulmón, pero tiene un beneficio que es que si lo identificás en estadio temprano, la sobrevida tiene una probabilidad de 95%. Nuestra estrategia para aumentar el diagnóstico y bajar las tasas de mortalidad es justamente abordar la problemática de una forma integral. Es decir, derribamos todas las barreras que hoy separan a una mujer de un diagnóstico de calidad preventivo y en estadio temprano. La educación y la sensibilización, como les decía, es una de las principales barreras y por eso es que nosotros vamos, por ejemplo, damos charlas en escuelas secundarias para concientizar a los niños, para que acompañen a sus madres, a sus hermanas, a sus familiares. Trabajamos muy fuerte en comunidades locales para llevar a las mujeres a los centros y ahí nos apoyamos en ONGs como Fundación Avon, Cáritas, ProMujer, Magma. Tratamos de armar una red, digamos, institucional para unir nuestros esfuerzos y realmente educar a las pacientes y que sean ellas las empoderadas y las que decidan hacerse este estudio, ¿no? Que cuiden su salud de manera preventiva, entendiendo los riesgos que puede traer o las consecuencias de hacerlo de manera reactiva. También trabajamos en acuerdos público-privados con el gobierno de Misiones, en donde prestamos servicios dentro de hospitales públicos. Entonces ahí también concientizamos, organizamos micros que llevan a las mujeres a los hospitales y que reciban los estudios de manera gratuita y de una calidad de privado. Así que sí, tratamos de unir nuestros esfuerzos con todas las instituciones y educar desde el principio. Elmer, hablabas de la importancia de la medicina de precisión y cómo puede cambiarnos la vida. ¿Cómo juegan los algoritmos? Bueno, los algoritmos son fundamentales porque, digamos, todo proceso diagnóstico implica un algoritmo, ya sea un algoritmo cognitivo que ejecute el médico o en función de una serie de datos aplicas un algoritmo para darle un soporte al médico para que tome una mejor decisión. Desde un test clásico de embarazo, por ejemplo, hay un algoritmo, es decir, si el color o la cantidad de liñita es superior a tanto, te define una situación. Lo que pasa es que hoy en día el cuerpo humano se ha transformado en una fuente inagotable de datos, ¿sí? Imágenes, datos de laboratorio, datos de biología molecular, peso, altura, tu situación social, si fumás, si no fumás. O sea, la cantidad de datos es tan grande, ¿sí?, que encontrar particularidades que puedan ayudar al médico a tomar una mejor decisión implica de algoritmos más complejos y más automatizados. Entonces, el algoritmo siempre estuvo presente, lo que pasa es que hoy hay un modelado computacional que le da ese soporte, esa extra de valor al médico, ¿no? Y eso es fundamental. Digamos, la medicina de precisión sin algoritmia computacional se dificulta, digamos. Elmer, ¿y hay riesgo de que esta sobreinformación y esta cantidad de datos termine mareando más que ayudando? Bueno, sí, exactamente.
Por eso, una de las cosas que nosotros trabajamos también es tratar de definir cuál es la información útil para el médico o para el especialista o para el investigador para que pueda llevar adelante su trabajo. Por ejemplo, nos ha pasado muchas veces que nos convocan y nos dicen, bueno, mira, el equipo mide todo, mide esto, mide lo otro, pero yo no sé esto cómo analizarlo, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con ellos para otorgarle solamente los datos que le van a aportar información o en todo caso le desarrollamos algoritmos para que le entregue la información predigerida y que él pueda tomar una mejor decisión, porque indudablemente el tener mucha cantidad de datos, por un lado te hace perder el foco porque tenés un exceso de información, ¿sí? Y por el otro lado, muchos de los datos que puedas tener no necesariamente son útiles para tu problema en particular. Entonces, definir todo ese tipo de cuestiones, es decir, en algún momento se comentó de la importancia de tener una buena pregunta. Bueno, para responder una buena pregunta es necesario tener los datos adecuados, con la calidad adecuada, y ahí también nosotros desarrollamos nuestra experiencia y nuestra tarea de investigación. Pero sí, eso es un tema clave a tener en cuenta, porque si uno le llena de información, por ejemplo, un monitor en una sala de terapia intensiva, la enfermera o el médico se pierde en toda esa nube de datos. Entonces, eso es un factor muy importante a tener en cuenta en el desarrollo de cualquier aplicación o cualquier solución de soporte al diagnóstico en el ámbito de la salud. Esto es un desafío de todas las industrias, ¿no? En los tiempos que corren del avance de la tecnología. ¿Cómo hacemos para que los datos terminen siendo eficientes a la hora de leer un comportamiento de consumo? Bueno, mucho más importante detectar una enfermedad, no marearnos, y también el tiempo, ¿no? Que cada vez es más limitado, entonces es como muy difícil justamente el proceso. Camila, ¿cuáles son las recomendaciones que le darías a las mujeres en cuanto a cómo prevenir el cáncer de mama, ¿no? Vamos a algo más cercano. Bien, yo creo que lo fundamental es lo que mencionaba antes, siempre priorizar la prevención a que la reacción en esta enfermedad, como les dije, el tiempo es fundamental. Detectarlo en un estadio temprano va desde una probabilidad de sobrevida del 95% al 27% si avanza, con lo cual mis recomendaciones serían que no tengan miedo, que es un estudio que dura 15 minutos, que hoy la tecnología ha avanzado significativamente en lo que respecta al dolor, a la identificación en estadio temprano en un cáncer que quizás no se puede palpar aún, y que diferentes tecnologías, o sea, radiólogos y el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para el diagnóstico, pueden aumentar significativamente el tiempo de detección. Así que mi principal consejo es que no tengan miedo, que se hagan un chequeo anual, que acompañen a sus familiares y a sus amigos a que los hagan y que nos ayuden a vencer estas estadísticas de cáncer de mama que son tan abrumadoras en la región. Elmer, ¿qué crees que va a permitir la inteligencia artificial impensado hoy en la medicina de precisión? Ya hablamos de que hay posibilidad de detectar antes una enfermedad, pero ¿qué es lo que viene? Hagamos un poco de futurología. Sí, yo creo que una de las cosas que necesitamos, y yo creo que la inteligencia artificial tiene un rol fundamental ahí, o puede jugar un rol fundamental, es conocer a nuestros pacientes, a nuestra población local, ¿no? Es decir, muchos de los sistemas actuales están desarrollados fuera con otro tipo de pacientes, y nosotros necesitamos que la inteligencia artificial nos ayude con nuestros propios pacientes. Es decir, creo que ahí hay un campo muy, muy interesante de exploración. Y después, bueno, a medida que los datos vayan decantando y vayan la calidad que tengan esos o el volumen que tenga sea tal en determinados sectores de la salud, yo creo que indudablemente por ejemplo, en la predicción de ciertas enfermedades o en la predicción de la aparición de ciertas enfermedades o la emergencia de algún caso, por ejemplo, de gripe o en un lugar que no es desconocido o en un momento poco esperado, puedan tener un impacto importante.
Y falta también, creo que va a haber avances importantes en la interpretación de otros datos más allá de las imágenes que nos puedan realmente brindar, por ejemplo, soporte al diagnóstico. Por ejemplo, si no son imágenes. Por ejemplo, y señales electroencefalográficas, electrocardiográficas, juntar esa información con información molecular, con biomarcadores, con información social y todo ese conjunto poder ayudar al diagnóstico más preciso, porque no solamente vamos a entender al individuo o en un internamente, digamos, o su situación actual, sino vamos a poder incorporar su entorno y su vida pasada o su entorno social o su entorno geográfico, sus características climáticas o sus características de su entorno de vida, y indudablemente eso afecta no solamente a la respuesta que pueda tener ante una determinada terapia, sino al desarrollo mismo de una enfermedad, ¿no? El estrés y todo su entorno, cómo lo afecta indudablemente. Entonces, incorporar esa información en algoritmos que permitan integrar distintas fuentes de información, yo creo que es el futuro. ¿Elmer? Sí, estoy ahí. Bueno, te veía aseverar, Mauricio, respecto cuando Elmer hacía todas las reflexiones relacionadas ya con temas que no son tan de imagen, sino más. ¿Sirve, por ejemplo, la inteligencia artificial para detectar antes un burnout? La posibilidad de que una persona pueda tener burnout o una situación o que está a un punto de hacer un pico de estrés tan común en estos tiempos. No, totalmente, y por eso coincidía mucho con lo que él decía, porque nosotros estamos trabajando en eso y estoy de acuerdo que lo que se viene ahora es esto, integrar. O sea, hasta ahora hay muchos servicios como para imágenes para distintos aspectos de la medicina, pero lo que ya estamos trabajando y es lo que se viene es, bueno, integremos toda esa información y entendamos a las personas como son, algo complejo y completo, con mucha generación de datos, y tratemos de contestar las preguntas. Y bueno, tenés un síntoma, que puede ser síntomas de burnout, síntomas de depresión. Bueno, veamos qué necesidad tenés en ese síntoma, si tu consulta tiene que ir a determinado profesional o si tenés que realmente necesitas una imagen o algo muy sencillo, sos una mujer de determinada edad y como bien decía Camila, te tenés que hacer una mamografía, bueno, no te olvides de hacerte la mamografía. Ese tipo de servicios, de recordatorios, son cosas que hoy el sistema de salud no puede hacer y no está haciendo. Que la inteligencia artificial, que los asistentes de inteligencia artificial tendrían que estar ayudándonos a hacer, a los médicos. Es decir, bueno, yo como médico no puedo a todos mis pacientes estar recordándoles que se hagan una mamografía, que se hagan un estudio de control, que se hagan un chequeo, porque es imposible. Pero un asistente de inteligencia artificial puede trabajar con los pacientes, recordarle que se hagan los estudios o ayudarle con las consultas más sencillas y orientarlos hacia qué médico tienen que consultar. Y esa integración de datos que mencionaba Elmer es fundamental y es lo que se viene, que cada persona pueda acceder al sistema de salud a través de su teléfono de manera muy sencilla. Y ese es el futuro de la inteligencia artificial. Mauricio, Elmer y Camila, muchas gracias por el tiempo. Cerramos este panel con una sonrisa, porque siempre hablamos de la tecnología, el avance tecnológico, la inteligencia artificial. Estamos buscando algo en el celular y nos ofrece lo que queremos consumir. Pero en este espacio lo que descubrimos es que podemos tal vez ganar años de vida. Así que cierro con una enorme sonrisa esta parte, este panel que estamos compartiendo. Ahí casi se me puso la piel de gallina, un poquito me emocioné.